hablamos de economía y lo presentamos a nuestro compañero. Alfredo Fluri, buen lunes. Hola, ¿Cómo le va? Alfredo, buen día, lunes, buen comienzo de semana. Buen arranque de semana. Vamos a hacer de Ceci Lorenzo hoy, ¿no? No está, pero por supuesto vamos a hablar del tema jubilatorio porque la novedad hoy es que está publicado el decreto, el DNU, con los cambios en la movilidad previsional, pero con, atención, con muchas diferencias respecto a lo que anoche mismo dijo Luis Caputo, el ministro de Economía, respecto a cómo va a ser este nuevo cálculo previsional que va a ajustar por inflación y no por la movilidad previa, votada obviamente por ley oportunamente. Vamos a adentrarnos ya mismo porque son cambios sustanciales, no tiene nada que ver con lo que se venía mencionando respecto a lo que está publicado. Incluso, a ver, yo estuve leyendo el decreto y subsisten muchas dudas que va a haber que ir evacuando en el transcurso del día. Imagino yo que el gobierno saldrá a aclararlo a esto en adelante. A ver. Vamos por parte. Hasta ahora, hasta marzo, o sea, hay gente que todavía está cobrando el cronograma, es con la fórmula de movilidad trimestral como ya la conocemos. 27 y pico % de aumento arrojó esa fórmula. ¿Qué se decía? Que a partir de abril se iba a cobrar con respecto a la inflación. O sea, ya no iba a regir la fórmula, sino se iba a aplicar la inflación. ¿La inflación de qué mes? Del mes de febrero, porque es la última conocida. Recuerden ustedes que el cronograma de pago de ANSES empieza los primeros días de cada mes y la inflación del mes inmediato anterior se conoce casi a mitad de mes, con lo cual hay que irse 2 meses atrás, en este caso febrero. Pero bueno, no va a ser así. No va a ser así porque no está publicado de esa forma. Dicen, en abril se va a aplicar un reajuste extraordinario del 12,5%, que es lo que se había dicho efectivamente. Pero nada dice respecto de ya comenzar a aplicar la inflación. Y después se va a aplicar un adelanto proporcional a la fórmula trimestral vigente. Esa es la fórmula que rige por ley. Sigamos avanzando. En mayo tampoco se va a otorgar la inflación. En mayo se va a dar un adelanto proporcional a la fórmula trimestral vigente. Recordemos que la fórmula trimestral vigente combina 2 elementos. Uno es la recaudación de ANSES y otro es la variación de los salarios. Pero nada habla de la inflación. Claro, esa fórmula en este contexto inflacionario y de recesión es malísima. Claro. Porque si hay algo que no se actualiza al ritmo de la inflación son los salarios y encima con la recesión económica la recaudación está cayendo. Está cayendo mucho. Exactamente. Quedan muy por debajo. Absolutamente, absolutamente. O sea, hasta el momento nada habla de inflación. Junio, fórmula vigente por ley, o sea, el trimestre correspondiente es habitualmente marzo, junio, septiembre y diciembre. Junio, fórmula de movilidad. Y recién en julio se comienza a pagar por inflación, en este caso con la inflación correspondiente al mes de abril. Hasta ahí lo que hay del decreto. Y, bueno, y aparte me parece que por lo que estuve estuve leyendo, sí, es que a los que cobran la mínima ni siquiera les van a dar estos aumentos. Bueno, hay muchas cosas que no están explicitadas. ¿Qué va a pasar con los bonos? ¿Qué va a pasar con los bonos? ¿Se va a ir pagando o no? Por ahora sí, los funcionarios han dicho que este mes por lo pronto sí, o el mes que viene sí, pero no se sabe en adelante qué va a pasar porque en realidad el decreto nada dice al respecto. Bien. Pero que quede claro que la inflación se va a aplicar recién de manera plena a partir del mes de julio próximo y no ahora como se venía mencionando. Párrafo aparte para decir que esto es un decreto de necesidad de urgencia, no es una ley, con lo cual esto tiene que ir al Congreso y bueno, ver qué suerte corre respecto de su votación. Bien, le habían prometido que iban a actualizar jubilaciones desde abril según inflación y que iba a haber un empalme entre los primer trimestres. Lo están dando un mazazo a los jubilados. Ya, el empalme está a ese 12,5, pero después no se mantiene la fórmula vieja.